Se habla mucho de reforma electoral, reforma constitucional, pero en la apertura de sesiones del 1 de marzo, el Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador Osvaldo Jaldo, habló de acceder, ¿no?, por supuesto, a una ley de información pública, algo que se está pidiendo hace muchísimo tiempo, que se lo viene reclamando y que Tucumán no ha accedido, ¿no?, en este sentido, pero se estima una voluntad de poder hacerlo. Por eso vamos a hablar en este caso y el día de hoy con Marcelo, vamos a ver, Giulitti. ¿Cómo? Giulitti. Perfecto, ahí está, para no equivocarnos. Él representa, ¿no?, por supuesto, a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y esto tiene que ver con un grupo de asociaciones civiles que se están reuniendo y han elaborado un proyecto para ser partícipe, por supuesto, de esta posibilidad que ha planteado la provincia de Tucumán de poder tener una ley de acceso a la información pública. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto poder tenerte. Un gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias bien, por muy bien. acá. Es interesante e importante que la ciudadanía se involucre, ¿no?, en este sentido, y tiene que ver mucho justamente con esta necesidad de transparencia. Sí, ahí el acceso a la información pública tiene como una doble naturaleza. Una es la idea de la transparencia en la gestión pública, pero la segunda siempre se habla del acceso a la información como un derecho llave, sí, un derecho que permite ejercer otros derechos, que posibilita que las personas puedan saber qué es lo que el Estado está haciendo respecto a sus obligaciones en materia de derechos y cómo las está cumpliendo y cómo exigir también eso. Entonces, en la medida en que se tienen diagnósticos confiables respecto a cómo el Estado cumple sus obligaciones, que son aquellas promesas que hacen las constituciones, en base a eso las personas pueden exigir también el cumplimiento de sus derechos. Entonces, tiene esa doble naturaleza, no solamente la transparencia del Estado y la posibilidad de saber cómo se maneja la cosa pública, sino también la idea de poder reclamar y exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales. Bien, ¿cómo surge la iniciativa en donde varias asociaciones se han unido, ¿no?, en este proyecto? Bueno, Tucumán, no sé si saben, es una de las 4 provincias en Argentina que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Seguramente ustedes sí, quizás la audiencia no. Entonces, en este sentido, tiene como es una deuda del sistema institucional y democrático en Tucumán el acceso a la información pública, más aún desde el 2016 la Nación cuenta con una normativa de acceso a la información pública, a la cual invitó a las provincias a adherirse. Muchas provincias se adhirieron, Tucumán todavía no. Entonces, en función de esto, ASIG, que es una organización que tiene sede en Buenos Aires, viene trabajando desde hace más de un año en la provincia de Tucumán un proyecto sobre calidad de la democracia, y en ese sentido empezamos a intentar motorizar desde la sociedad, desde las organizaciones de la sociedad civil, un proyecto que fuera, o sea, acercarle al sector político, darles las posibilidades, las herramientas para que puedan lograr acuerdos, mejores acuerdos, con buenos estándares, o sea, la mejor ley posible. Por eso empezamos a trabajar con Andes, que es abogados y abogadas del nordeste argentino, en derechos humanos. La Fundación León, que es una organización también que tiene sede en Tucumán, y también tuvimos ahí el apoyo de otras organizaciones como Mujeres por Mujeres, Central Espacio de Ideas, y también organizaciones académicas como la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, la Clínica Jurídica de Interés Público y la Cátedra Abierta de Economía y Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas. En conjunto empezamos, a tomar todos los estándares internacionales, estándares nacionales también. Nosotros como desarrollo nacional, digamos, a nivel provincial, tenemos experiencias bastante variadas al respecto sobre qué es lo mejor que puede funcionar, cuáles son las cosas que no, y cuáles son los puntos que a veces son los puntos grises, digamos, de las leyes. Entonces empezamos en base a eso a desarrollar un texto que lo propusimos a las y los legisladores de Tucumán para que se acerquen a la discusión. ¿Cómo fue esa recepción? Bueno, variada. En principio, por ahí cuesta hacer incidencia sobre esos puntos, particularmente porque son puntos que para el sector político tiene costos en general. O sea, son medidas que a la larga les terminan, si bien facilitando la tarea en su trabajo, sin embargo,
los prejuicios por ahí respecto a ese tipo de normativas generan como costos y rispideces, pero Sí. en general hemos recibido buenos, primero, muy buenos comentarios respecto al proyecto. Sí. Es superador de varias cuestiones que ya se han dado en la provincia de Tucumán. Y en segundo lugar, sobre la iniciativa esta, digamos, de que sea sociedad civil la que acerque. Ya hubo experiencias previas, había habido un proyecto previamente motorizado por el obispado en su momento, que bueno, quedó empantanado, quedó... entonces consideramos que mientras más masa crítica de organizaciones y más que nada es esto, digamos, el hecho de que es necesario saber que no tenés que ser especialista en acceso a la información pública para querer el acceso a la información pública. Sí. Que aquellas personas y aquellas organizaciones que trabajan por derechos sociales, derechos económicos, sociales, culturales, digamos, que hablamos, necesitan de este herramienta, entonces se pueden acercar y bueno, mientras más masa crítica haya exigiendo desde abajo, creemos que el resultado va a ser mejor. Y digo, qué importante, ¿no? Esto, la participación sobre todo, porque cuando estamos hablando de una reforma, ¿no? Y estamos hablando de una reforma constitucional, sobre todo lo que eso significa, qué importante es, ¿no? La participación ciudadana, sobre todo. Sí, ahí, como justo estos días que ha surgido el tema de la reforma constitucional, tuvimos como una primera victoria, digamos que, bueno, el acceso a la información pública está como algo relevante, algo importante. Creemos que no se resuelve con poner las constituciones, de hecho tampoco se resuelve con poner las leyes, digamos, no se resuelven los problemas con leyes. Sí, son cosas que van de la mano, es necesario tenerlo dentro de la Constitución de vuelta como una obligación fuerte del Estado, sí. Pero también es necesario tener una buena reglamentación de eso. Si no hay buena reglamentación después no funciona, termina siendo letra muerta las constituciones. Y si no hay una buena práctica posterior también, eso también es muy importante, una buena práctica que desde el periodismo, desde la academia, desde la sociedad civil, se use, se utilice y se exija de una forma para poder lograr buenas prácticas después de un buen desarrollo práctico de eso. Y en esto del que hablabas de la reforma constitucional, aparece, digamos, el tema de participación ciudadana que está ausente, por lo menos al menos ahora, del discurso y de los proyectos, y que es la contracara del acceso a la información pública, digamos. El acceso a la información pública posibilita saber el Estado para poder participar, para poder exigir, para poder... Entonces, es la contracara, digamos, de eso, y aparece como algo necesario también para discutir, o al menos para incluir dentro de nuestras constituciones, y incluirlo de una forma efectiva. Nosotros en la Constitución del 94 hicimos hace más de 30 años promesas, un montón de promesas ahí sobre participativas, y incluimos en la Constitución varios institutos de participación ciudadana que no funcionan, o sea, que no funcionaron. Sí. La iniciativa legislativa, el plebiscito, son cosas que nunca se usaron. Entonces, necesitamos incluir en la Constitución mecanismos de participación ciudadana efectivos que permitan que las personas participen también en los asuntos públicos y que sean utilizados, básicamente. Excelente. Marcelo, nos gustaría seguir profundizando esto, por supuesto, poder contar con vos en otra oportunidad, ¿no? Porque totalmente. Nos parece importante el tema de poner en discusión lo del plebiscito. En algún momento el presidente también habló sobre esto, así que agradecerte la visita del día de hoy. Muchas gracias. Solamente una cosita, vamos a hacer un evento en la Facultad de Derecho la semana que viene, el 31 de julio, un desayuno de trabajo para aquellas personas de la academia, de la sociedad civil que estén interesadas, pueden... en las redes sociales de ASIG están ahí la información para inscribirse, así que creemos que que es un buen momento para discutir esto, y les agradezco por supuesto el espacio para poder difundirlo. Muchísimas gracias, Marcelo. A ustedes. Bueno, es importante la participación ciudadana, por supuesto, en este sentido, por eso estábamos hablando justamente